Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre Santo, ayúdanos a despertar del engaño. Ayúdanos a ver la realidad de tu poder y de tu gloria. No sea que este mundo nos engañe y nos haga caer en el pozo del abismo sin fondo, del cual no podamos salir jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, hermanos, en este video seguimos adentrándonos en el tema del miedo. Porque es importante entender el miedo y sobre todo porque el miedo ha sido estudiado en términos psiquiátricos, psicológicos o científicos, inclusive como un aspecto casi animal, como un aspecto que hemos heredado de animales, los que supuestamente creen en la evolución, lo cual por supuesto es una reverenda mentira. Así que nosotros, como es obvio, vamos a darle un entendimiento a este tema en términos espirituales. El miedo visto desde el punto de vista espiritual. Y por eso vamos a entender varios puntos en este video que vamos a ir tratando o resolviendo a través del video. El primero, ¿por qué se hacen campañas del miedo continuamente en la población? Sea a nivel regional, nacional o global. ¿Y por qué es importante mantener a la población en miedo? Luego, ¿por qué el miedo es importante en términos espirituales? Como ya vemos, vamos a analizar el miedo no a través del punto de vista psicológico o psiquiátrico, sino a través del punto de vista espiritual. Y luego el miedo de Dios versus el miedo del demonio. Son dos miedos totalmente distintos, de lo cual en general los ateos no entienden la diferencia entre temerle a Dios versus temerle al demonio. Y luego el miedo como una herramienta de esclavización del ser humano. Entonces entendemos cómo el miedo puede ser usado como un arma. Y luego el miedo también que es instigado en los niños desde temprana edad. El miedo sobre todo a un mundo espiritual, el miedo a un ser espiritual que puede hacernos algo. Y asimismo el miedo instigado en los cristianos a través del miedo al infierno o el miedo al demonio. Y luego, ¿cómo se relaciona la unción del Espíritu Santo versus el miedo? Y, por otro lado, también vamos a entender cómo reconocer a falsos pastores y a personas que están a punto de perder su salvación a través del miedo. El miedo que estas personas manifiestan. Y luego el miedo como parte integral de las religiones paganas. Toda religión pagana tiene el miedo como una parte integral de ella. Y finalmente, ¿por qué el miedo de las personas o el miedo que tenga una persona termina convirtiéndose en realidad? Plop. Es como bastante irónico, ¿no? Entonces, hermanos, uno se pregunta muchas cosas acerca del miedo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un hombre le tuviera miedo a un gatito? Y cada vez que ese hombre viera ese gatito saliera corriendo de miedo. Pero luego cuando ese mismo hombre estuviera cerca de un león o un león le pasara por el lado, pues ese hombre no tuviera ningún miedo. Aun y cuando ese hombre no conoce al león ni lo ha visto jamás. ¿Qué pensaríamos de ese hombre? Diríamos que es una persona completamente loca, que tiene un problema mental. Porque de repente le tiene un pavor, un pánico a un gatito que no puede hacerle nada, mientras que un león que puede matarlo, a ese no le tiene miedo. Es algo muy extraño. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ese gatito nos representa los problemas del mundo? Y los seres humanos están acostumbrados a tenerle mucho miedo a los problemas del mundo y también a los demonios. Ese gatito nos representa a esos demonios. Pero ese león poderoso nos representa al Padre Eterno. Este león que puede matar no solo tu cuerpo, sino tu alma. Mientras que el gatito no tiene ese poder. Pero vemos que el mundo le tiene miedo al gatito, pero no le tiene miedo al león. Entonces vemos un poco de un comportamiento muy, pero muy extraño. Es algo totalmente irracional.
¿Cómo tenerle miedo a algo que no te puede hacer daño en realidad? No puede destruir tu vida eterna. Pero ese león, que es el Padre Eterno, sí puede destruir tu vida eterna. ¿Por qué no le tienes miedo a él? Y como ya hemos dicho en otros videos, esta frase lo dice todo. En donde esté tu miedo, ahí estará tu Dios. Si tú le temes a los demonios, le temes a los problemas del mundo, le temes a quedarte pobre, por ejemplo, es porque esos son tus dioses. Tu Dios dinero, tu Dios infierno, tu Dios demonio. Y a ellos los adoras, porque tú les rindes culto a través del miedo. Mientras que a Dios no le rindes culto porque no le temes. Pero ya vamos a ver que son miedos bastante distintos. Recientemente la Organización Mundial para Shiva, ustedes ya saben, no se puede decir mucho, ha dicho que se acerca de nuevo un enemigo invisible. ¡Qué miedo! ¡Oh no! ¡Qué miedo! Y entonces nos dice también que cuidado, que ese enemigo invisible será mucho peor que el primer enemigo invisible que andaba suelto por los aires en el 2020. Pero ojo, ya sabemos que los miedos se vuelven realidad, ¿ok? Entonces, la Organización Mundial para Shiva exige que nos preparemos y sobre todo que los gobiernos desde ya se arrodillen ante su gran poder y autoridad y cedan su soberanía a esta entidad supranacional que jamás ha sido elegida democráticamente y que pretende imponer sus dogmas, así como lo ha hecho en Etiopía, ahora en el mundo entero. Recontra plop. Entonces, entendamos lo que ocurre en el mundo. ¿Por qué se dan estas campañas del miedo? Ya no en una región específica, ahora son a nivel global. Y ahora te empiezan a llegar mensajes directos a tu celular. Ahora te ponen una alerta terrible en rojo, alerta. Viene el terremoto, la catástrofe, y te empieza a sonar un timbre fuertísimo en el celular. Y entonces la persona, uy, ¿qué pasa? Y seguramente también vendrán alertas sobre el enemigo invisible o cuando te tropiezas con alguien. El celular te va a alertar, cuidado. La persona con la que te acabaste de tropezar o con quien estuviste compartiendo la mañana, esa persona no se tomó la pócima secreta. Alerta, alerta, cuidado, miedo, miedo y más miedo. El nombre del juego es el miedo. Y lo peor de todo es que esto viene de la iglesia pseudo cristiana, iglesia católica y evangélica, que salen beneficiadas en mantener a una población atemorizada y aterrorizada en el miedo. Como hoy en día muchas personas ya no le tienen miedo al infierno. Muchos ya entienden que el infierno no existe. Entonces, estas religiones buscan otros medios para mantener aterrorizada a la población. Leamos entonces en Judas capítulo 1 versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente sin temor ni reverencia de Dios, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es Él el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros vemos hombres, sean pastores o curas o personas del común, que no tienen temor ni reverencia de Dios. En este caso, ese temor o reverencia es obediencia a Dios. No le temen a Dios porque no le obedecen. Y por eso han convertido la gracia de Cristo en excusas para pecar. Pero, por otro lado, son personas llenas de miedo. Entonces, como no quisieron temerle a Dios, ahora le tienen miedo a todo. Al terremoto, a la hambruna, a los contactos cercanos, en fin. Entonces, ese miedo es el que se difunde en toda la población. Y todo ser humano debe caer en ese miedo, porque ese miedo es una consecuencia de no tenerle temor a Dios. Esto se debe precisamente
a que, como ya les dije, donde esté tu miedo, ahí estará tu Dios. Es decir, que va ligado a la idolatría. Las religiones idolátricas deben infundir miedo en la persona. Es algo que es un vínculo innegable. Lo vemos muy claro en la Iglesia Católica y ahora la Iglesia Evangélica lo toma desde el punto de vista en el cual vemos que se empieza a infundir miedo a través de campañas del miedo, de lo cual la Iglesia Evangélica hace parte fundamental. ¿Y por qué? Porque la idolatría va ligada al miedo que se debe instigar en el ser humano. Es decir, la persona idolátrica es una persona que vive en miedo. Por ejemplo, son personas que no guardan el verdadero día de reposo, sino que guardan un falso día de reposo que es en el domingo. Y eso es no tenerle temor a Dios. Porque Dios nunca dijo que el día de reposo es en domingo. Dios dijo que el día de reposo era en sábado. Entonces, estas personas dicen, me importa un bledo lo que diga Dios, yo voy a reposar es en domingo. Entonces, no le tienen temor a Dios. Así de claro. Pero luego, sí le tienen temor a sus ídolos. Y entonces ahí es donde viene el problema. Porque ese miedo se incrementa más y más. Entonces, le tienen miedo a la madre tierra. Y nosotros vemos este miedo que se está incrementando todos los días, que la madre tierra, oh no, la madre tierra nos va a castigar, vienen terremotos, vienen inundaciones, es el cambio climático, y el hermano sol nos va a calentar 7 veces, miedo y miedo y miedo. Mira, qué terrible, tiembla de miedo, pobre hombre. Pero de nuevo los miedos se vuelven realidad. Entendamos esto, hermanos. El temor va ligado a la idolatría. Si tú eres una persona que está de continuo angustiada, sientes miedo, tienes ansiedad o tienes depresión, no te desgastes preguntándole a los psicólogos cuál es la raíz de tus problemas y cuál es la raíz de este estado mental que tienes, en donde no tienes nunca paz porque siempre estás angustiado o estás deprimido. ¿Y por qué pasa esto? Porque parte de un error muy simple. Tú has decidido temerle al gatito y no quieres temerle al león. Y por tanto, como estamos llenos de gatitos, entonces vas a estar siempre angustiado y atemorizado. El terror y el miedo estará por todas partes porque los ídolos abundan en este mundo. Y es que de hecho, eso es exactamente lo que hace parte de las maldiciones que le llegan a los moradores de la tierra por no temerle a Dios. ¿Ok? Pon atención a este punto. Dios establece unas bendiciones y unas maldiciones. Y aquel que le teme a Dios le llegan unas bendiciones. Y aquel que no le teme a Dios le llegan unas maldiciones. Vamos a leer entonces cuáles son esas maldiciones o parte de ellas. Leamos en Deuteronomio capítulo 28 versículo 15. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Ok? Entonces está claro cuál es la advertencia. El ser humano debería entenderlo muy claro, pero hoy en día el ser humano es más rebelde que nunca, porque ahora se escuda en diplomas, en doctorados, en maestrías. Ay no, que yo soy máster en psicología, yo soy máster en psiquiatría. No funciona. Tu carrera no sirve para nada, ¿ok? Miremos cuál es la raíz de los males o inclusive de los problemas mentales del ser humano. ¿Por qué la mente del ser humano termina en delirios, en esquizofrenia, en todo tipo de enfermedades que lo llevan a un colapso mental? Porque no obedece la ley de Dios, porque es idólatra, lo cual le ocurre al 99% de los habitantes del mundo, incluyendo a los curas y a los pastores. Miremos cómo está esto extendido, que hasta los que pretenden enseñar la palabra de Dios no tienen temor de Dios. Es algo de locos, hermanos. Entonces empezamos entendiendo las maldiciones desde el versículo 65 al 67.
Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. ¿Te suena a la depresión? Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. ¿Te suena a este miedo del 2020 donde todo el mundo creía que iba a morir? Y estarás temeroso de noche y de día. ¿Te suena a este miedo constante en donde ese enemigo invisible se iba a meter por tus narices e iba a infectar tus pulmones a cualquier hora, hasta dormido? Y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Dios, cuando dice esto, hermanos, no es que esté literalmente enviando una maldición, sino que Dios está advirtiendo, mira, si tú no me temes a mí, vas a caer en todo tipo de miedos. Es algo que te estoy advirtiendo. Todos estos miedos van a caer sobre ti. Y luego hay poderes en la tierra que van a usar esos miedos en contra tuya. Y los van a incrementar. Y los van a usar como un arma en tu contra. Es lo que Dios te está advirtiendo. Y te está dando las dos versiones. O me obedeces a mí y me rindes culto a mí con tu temor, o vas a estar de constante amedrentado y aterrorizado por los gatitos que hay en el mundo, y por alguna razón tú les vas a temer a ellos. ¿Por qué? Porque no le has querido tener temor a Dios. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene miedo para los moradores de la tierra. No te engañes con estos movimientos antipoción mágica, que se ven muy valientes, pero que es parte de sus creencias son ateístas. No te engañes que ellos van a quedar sumidos en el miedo. Viene también tristeza de alma, es la depresión. Y luego la persona que vive en constante angustia cae en ansiedad. Entonces, la ansiedad y la depresión son dos de las enfermedades mentales más extendidas por el mundo entero. Y son enfermedades mentales que están llevando inclusive a las personas al suicidio, hermanos. Entonces los gobernantes empiezan a preguntarse cómo solucionar esto. Y empiezan a crear hospitales mentales por todas partes, porque dicen que es un problema psicológico o un problema de psiquiatras. Pero ninguno de estos ha logrado solucionar estas enfermedades jamás. Lo único que hacen es darte pastillas que simplemente te duermen. Hermanos, miremos cómo los gobiernos están desplegando hospitales mentales por la cantidad de personas que ya no quieren ni pueden hacerle frente a estas campañas del miedo. Y están cansados de vivir en ansiedad, en pánico y también en depresión. Algunas personas están entre esos dos mundos. En momentos tienen ansiedad, en momentos tienen depresión. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo solucionar esto, hermanos? No es construyendo hospitales mentales y no es dándoles drogas que adormilen la mente de las personas, y menos manteniendo a esas personas recluidas, amarradas. Es de locos, hermanos. Entonces, qué duro es no tenerle miedo a Dios. Es algo terrible. Es una maldición. Y todo parte de la violación de los mandamientos de Dios. Inclusive cuando leemos Éxodos 20, desde el primer mandamiento, se nos deja claro que debemos adorar a un solo Dios, y para Él es nuestro miedo. Cuando se nos dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego se nos aclara este mandamiento en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 35 al 38. No temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a Él temeréis,
y a Él adoraréis, y a Él haréis sacrificio. Los estatutos y derechos, y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. ¿Ok? Como que te lo repite bastante para que te quede bien claro. Cuidado, no andes temiéndole a estos dioses climáticos, a este dios sol, a la diosa madre tierra, al dios río, al dios mar que viene a inundarnos. ¡Qué miedo! No, hermanos. No le tengas miedo al dios dinero. Me voy a quedar sin dinero, ¿qué haré? No le tengas miedo al dios enfermedad. Oh no, me voy a enfermar, cuidado. Son campañas del miedo, pero es una prueba que se hace sobre el ser humano. ¿A quién le tienes temor? Y es algo que se va a ir incrementando. Y tú como cristiano debes ya tener tu mente apercibida. Cuando prendas el televisor, si es que todavía ves televisión, porque nadie debería ver televisión en estos tiempos. Pero si se te da por prender el televisor, bueno, porque ahora también usan las redes sociales, y entonces te sale el video de un youtuber que parece una persona del común, pero que hace parte de esta agenda del miedo, instigándote miedo. Ya tú sabes cómo está la cosa. Las masas de las poblaciones deben temerle a estos dioses ajenos, y ellos, por supuesto, pretenden que todos le tengamos miedo a sus dioses ajenos. Es un tema religioso. Parece increíble, pero esto todo se reduce a un tema espiritual. A nosotros se nos quiere decir, un momento, no, Ecusatón, no. El miedo y el pánico son asuntos psicológicos. Y ya este otro tema es un asunto científico. Aquí tú no vengas con tus predicaciones. Pero miremos, hermanos, es que ahí está el asunto. Todo es en realidad un asunto espiritual. Y nosotros vemos a un grupo de la población que es la mayoría, el 99%, que le temen a estos dioses ajenos. Le temen al dios enfermedad. Le temen al dios pobreza. Le temen al dios hambruna. Le temen al dios delincuencia. Y tienen varios dioses. Y entonces andan siempre con temores. Y entonces ese temor va ligado a una acción. Hay que hacer algo para liberarse del temor, pero nunca se liberan del temor. Y entonces nosotros, sin embargo, no podemos temerle a lo que ellos le temen. Es un punto central. No podemos temerle a lo que ellos le temen. Ellos le tienen miedo al enemigo invisible que vuela por los aires, nosotros no. No podemos tenerle miedo, porque es un asunto de idolatría. El temor va ligado a la adoración y a la obediencia. Y cuando tú no le tienes miedo a Dios, simplemente eres idólatra, es decir, no obedeces a Dios. Y por eso estás en rebeldía con Dios, eres idólatra. Y lo que sigue es que tu corazón terminará lleno de miedos. Esa es la maldición que hay. Entonces viene para ti pánico, angustia y depresión. Y luego, como ahora tenemos un problema porque son todas las personas las que están en pánico, en angustia y en depresión, entonces ellos quieren imponer ciertas acciones que deben ser realizadas por toda la población, porque todos tienen que adorar a sus dioses. No puede quedarse nadie por fuera. Como decían, estamos todos en esto juntos. Es un tema religioso, netamente religioso. Miremos el tema del cambio climático. Es un asunto plenamente religioso disfrazado bajo un manto de ciencia, en donde tenemos a multitudes ateas y a multitudes religiosas que no le tienen temor a Dios, pero que le tienen miedo al planeta, a la madre tierra, al sol, a la sequía, a la hambruna, etc. Cosas que el creyente en Dios no tiene por qué temer, porque Dios es nuestro proveedor. Él es quien nos alimenta. Entonces, claro, ellos le tienen miedo a la madre tierra, a pesar de que dicen que creen en Dios, pero no le obedecen, no le tienen miedo a Dios, pero le tienen miedo a la madre tierra. Y entonces la madre tierra
se empieza a secar porque sus temores se empiezan a hacer realidad. Este es un punto clave. Los temores de la mayoría de la población se van a hacer realidad, ¿ok? Es un círculo vicioso donde yo le temo algo y a lo que le temo se cumple y luego debo tenerle mucho más miedo. ¿Vemos, hermanos? Entonces, no tengamos la menor duda hacia dónde se dirige el mundo. Ellos le tienen miedo al tal cambio climático, así lo llaman ellos. Y entonces van a venir desastres, van a venir terremotos. Leamos lo que nos profetiza nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí Jesús nos revela el estado mental de las personas en los últimos tiempos. ¿Cuál es? Las personas desfallecen, los hombres, las rodillas les tiemblan de miedo, y este miedo se incrementa porque aquello a lo que le tenían miedo se empieza a cumplir. Vienen desastres, vienen terremotos, y esto empieza a ser más y más frecuente. Y el miedo se transforma en pánico, y el pánico se transforma en una ansiedad. Las personas entonces caen en tristeza o en angustia total. Miremos entonces, hermanos, la maldición que ocurre por no tenerle miedo a Dios. Miremos cómo todo esto parte también de la violación de los mandamientos de Dios. Esto es más increíble aún cuando el 99% del cristianismo cree en un Dios trinitario, que es un Dios ajeno, y eso es una violación de los mandamientos de Dios. Y luego la maldición es que les viene miedo. ¿Y por qué? Porque el cristiano no quiere adorar a la verdadera deidad, a este Dios que lo sacó de Egipto, que es el Padre y el Hijo. Entonces, hermanos, el primer mandamiento se nos explica cuando nos dice que no le temeremos a los dioses de Egipto. Los dioses de Egipto son esos mismos dioses idolátricos que tenemos hoy en día. El dios lluvia, el dios río, el dios sol, la diosa tierra, la Virgen María, que en Egipto se llamaba Isis, o la Trinidad egipcia, Isis, Horus y Set, que hoy es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son dioses egipcios que hoy se han convertido en dioses cristianos, pero que son dioses ajenos. Luego, volvemos nosotros al pueblo hebreo esclavizado en Egipto. El pueblo que le tenía miedo a los poderes egipcios. Y Dios queriendo liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Lo primero que Dios tenía que hacer para que el pueblo fuera liberado era que el pueblo aprendiera a temerle a Dios y no a temerle a los dioses de Egipto. Entonces es claro que el miedo hace parte integral de la esclavitud. Si tú eres una persona que está en constante miedo, es porque eres esclavo. Esclavo del dinero, esclavo de tu trabajo, esclavo del clima, etc. Eres una persona sumida en la angustia, que es una esclavitud. Y entonces eso no te deja pensar claramente y por tanto no puedes liberarte. Entonces la verdadera liberación de Egipto solo podía ocurrir cuando el pueblo es liberado del miedo a esos dioses egipcios. Y esto lo logró nuestro Señor Dios en Egipto, cuando le mostró al pueblo hebreo que todas las desgracias y plagas caían sobre el pueblo egipcio, pero no le caían al pueblo hebreo. De esta manera el pueblo hebreo fue paulatinamente liberado del miedo, mientras que el pueblo egipcio empezó a caer en un miedo terrible. Y el momento cúspide de esto fue cuando Jesús llama al pueblo hebreo a celebrar la Pascua y a tener fe en la sangre de ese cordero pascual, la cual fue puesta en el dintel de sus puertas, y eso los protegió de la muerte. Y entonces en ese momento el pueblo hebreo es liberado del miedo a la muerte.
De esta manera el pueblo hebreo sale de Egipto al desierto, donde no hay nada, donde las fotos del desierto que siempre vemos es unos huesos de un animal que no conseguía agua, que no tuvo comida porque no hay nada en el desierto y entonces murió. Entonces siempre que miramos a un desierto vemos huesos, vemos calaveras, porque no hay alimento. Entonces el desierto es símbolo de muerte. Sin embargo, el pueblo hebreo fue liberado de la muerte, de ese miedo a la muerte, y de esa forma pudo atravesar el desierto. Y es lo que se viene para nosotros. Ahora nosotros debemos tener fe en la sangre de Cristo, la cual ponemos en el dintel de nuestros corazones, y eso nos libera del miedo a la muerte. El miedo a la muerte que nos esclaviza, sobre todo cuando sabemos que viene una pena de muerte para aquel que no obedezca al anticristo. Y si queremos liberarnos del yugo de los gobernadores de las tinieblas y del yugo del demonio o del poder que el demonio tiene sobre este mundo, tenemos que liberarnos del miedo a la muerte, porque no hay mayor poder en las manos del demonio que instigar a una persona a tenerle miedo a la muerte. Finalmente, el miedo a la muerte es el culto a la muerte, idolatría hacia la muerte. Por lo cual entonces Jesús también a través de la fe nos enseña a no tenerle miedo a la muerte. Y sobre todo cuando obedecemos a Dios, entonces le perdemos ese temor a la muerte. Y eso nos libera y nos permite salir de Egipto, que es Babilonia, hacia el desierto, que es ese tiempo de angustia que viene para todo el mundo, y luego entrar finalmente en la tierra prometida. Entonces, Egipto o esta gran Heliópolis que ahora es global nos representa a Babilonia, y nosotros que queremos salir de Babilonia tenemos que liberarnos de este miedo que es infundido en las masas a través de los poderes globales. Y esta es la liberación que debe darse en el fin de los tiempos. Finalmente, si tú eres de los que aún le tienen miedo a algo o te sientes angustiado por algo, eso es una señal de que aún no tienes fe, aún no has puesto la sangre de Jesús en el dintel de tu corazón, aún no quieres guardar la ley de Dios, entonces aún no quieres temerle a Dios. Y eso muestra que eres irreverente hacia Dios. Y, por tanto, la maldición es que debes tenerle miedo a todos los dioses idolátricos de Egipto, a estatuas o a dioses inexistentes, como la muerte. La muerte realmente no tiene ningún poder. No hay manera de que tú puedas hacer un pacto con ella y de que tú puedas hacer algo como ocurrió en el 2020, ¿no? Yo voy a hacer esto y voy a huir de la muerte. Ese es un concepto totalmente enloquecido. Es decir, una cosa es obvia, que si tú te montas en un carro sin freno por una ladera, pues te vas a accidentar y te vas a morir. Pero otra cosa es que andes como un loco a toda hora cambiándole el líquido de freno a tu carro, porque se te mete que el líquido que tenías no funciona ya y todos los días estás haciendo algo, revisando el líquido de freno de tu carro, y eso va a hacer que tú no te mueras y que tú vas a estar protegido. Ya estás cayendo en ese problema mental que tiene una raíz espiritual, no psicológica ni psiquiátrica, sino que estás entrando en esa espiral de miedo. Eres víctima de esa maldición de la cual Dios te advirtió y no quisiste poner atención. Y ahora eres una persona que tiene comportamientos irracionales. Pero el problema es que ahora esto es un comportamiento masivo. Y es tan masivo que esta Organización Mundial para Shiva se atreve a decirle a todo el mundo que todos los países tienen que darle un poder especial a esta organización para que pueda hacerle algo a las personas que no tienen ese miedo y que no le tienen temor a esos dioses ajenos. No le tenemos temor a ese enemigo invisible. Ahora entonces esta Organización Mundial para Shiva nos va a declarar enemigos del mundo, enemigos de la... Bueno, ustedes ya saben, no se puede hablar mucho, enemigos del bienestar, enemigos del bien común. Y resulta que simplemente es que no le tenemos miedo a sus dioses,
Ahí está, es un tema netamente religioso. Leamos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Entonces, es un mandato, sí, un mandato salir de Babilonia. Pero primero tienes que salir en términos espirituales, luego sales en términos físicos. Y salir de Babilonia, que es Egipto, requiere que la persona se libere del miedo. De otra manera, si tú aún le tienes miedo a los dioses egipcios o babilónicos, entonces tú sigues en Babilonia, aún estás esclavizado en Babilonia. De nada sirve que te vayas a la región más apartada de la selva mientras tengas miedo. A la final sigues siendo esclavo del sistema babilónico. Y si tú eres esclavo del sistema babilónico, serás obediente, porque el miedo va ligado a la esclavitud y la esclavitud va ligada a la obediencia. Entonces, hermanos, nosotros oramos y nos arrepentimos porque entendemos que cuando le tenemos miedo a Dios es porque lo obedecemos. Y entonces este miedo a Dios no se convierte en un temor a morir, ni en una desgracia que nos mantiene angustiados, sino en una liberación, porque entonces Dios nos libera de todas esas maldiciones. Y sobre todo cuando entendemos que Dios es bueno y Dios quiere bendecirnos, al contrario de estos dioses idolátricos de Egipto y de Babilonia que quieren destruirnos a menos que hagamos lo que ellos dicen. Si nosotros no los obedecemos, ellos nos van a destruir. Muy contrario a lo que Dios nos promete, en donde Dios nos dice: mira, si me obedeces a mí, te libraré de esas maldiciones y luego yo te voy a bendecir. Es totalmente distinto. ¿Por qué alguien no querría tomar lo que Dios ofrece? Simplemente eso, porque está demasiado engañado por los poderes endemoniados del mundo, o porque es una persona que prefiere la maldad antes que el bien. Y esto nos lleva a otra señal muy clara. La persona que tiene miedo constante, tú los ves a ellos, inclusive son pastores, que tienen miedo a este enemigo invisible, tienen miedo al cambio climático, están asustados porque tembló, porque hubo una inundación aquí y allá, porque hubo un huracán, y entonces tienen miedo. Es una señal clara de que no tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús. Y solo los que tienen el Espíritu de Jesús son los que son liberados de estos miedos que esclavizan. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Miremos qué impresionante, porque los ateos dicen que Dios, el Padre, quiere esclavizar al ser humano, y es todo lo contrario. Dios quiere liberarte de una esclavitud horrenda, una esclavitud en donde simplemente vienen a destruirte, y si no los obedeces, te van a destruir, y si los obedeces, también te van a destruir. Es algo de locos porque es un miedo constante. Mientras que Dios viene a liberarte de este espíritu de servidumbre, viene a liberarte de Egipto. Se repite esta historia completamente, hermanos. Entonces, es fácil reconocer quiénes son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son aquellos que están siendo liberados de la esclavitud de Egipto. Es decir, que son personas que ya no viven en temor, son personas que ya han dejado atrás la angustia y la depresión, porque ya no le tienen miedo a los dioses de Egipto, ya no le tienen miedo a quedar sin dinero. Oh no, ¿qué voy a hacer? Porque voy a quedar sin dinero. ¿Qué hago? Porque la gente progresa y yo tengo miedo porque yo no progreso. Entonces eres liberado de todos esos miedos. Mientras tanto, aquellos que no le temen a Dios siguen esclavizados en este mundo. Entonces son esclavos del trabajo porque tienen miedo a quedarse sin dinero. Son esclavos
del sistema económico, porque su dinero pierde valor en el tiempo y ahora tienen que trabajar muchísimo más porque el dinero no les alcanza. Y vemos que esto es un punto indudable. El apóstol Pedro nos lo confirma, que quienes viven en miedo es precisamente porque su conciencia los acusa, sabiéndose perdidos en las llamas eternas, porque son idólatras y porque adoran a dioses ajenos. Leamos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 6. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tomándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Era lo que ocurría en Sodoma y Gomorra. Eran multitudes que vivían sin temor ni reverencia de Dios. La palabra no puede ser más clara. Este no es un tema psicológico ni psiquiátrico. La ansiedad y la depresión que está sobrecogiendo a las personas en este mundo es un problema espiritual y se da porque las personas han sido enseñadas desde niños a vivir sin temor ni reverencia de Dios. Son irreverentes a los mandamientos de Dios y resulta que son la mayoría de personas, incluyendo a los curas y pastores. Y aquí el apóstol Pedro nos pone, por ejemplo, a los moradores de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Es algo curioso porque miramos la relación que el apóstol Pedro hace. Nos muestra a personas sin temor de Dios con Sodoma y Gomorra y vemos que en las iglesias cristianas se está volviendo todo como Sodoma y Gomorra. Y nos preguntamos si el miedo vuelve al hombre afeminado. Es algo muy curioso, porque este miedo constante a enfermarse, al cambio climático, ¿será que puede volver al hombre afeminado? Miremos cómo todo esto está vinculado, hermanos. Nosotros podemos establecer este vínculo claro cuando vemos cómo sí es cierto que un hombre sometido al miedo constante termina volviéndose afeminado. Leamos en Nehemías capítulo 7 versículo 1 al 2. Y luego que el muro fue edificado y asenté las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, príncipe del palacio en Jerusalén, porque era éste como varón de verdad y temeroso de Dios sobre muchos. Hermanos, ¿qué nos dice la palabra? El que es varón de verdad es temeroso de Dios. No como el mundo nos lo dice, que los que son irreverentes a Dios son los hombres machos. Ay, qué valientes son ellos. No, no es realmente así. La palabra nos dice que el varón de verdad es el que es temeroso a Dios. Qué interesante esto, hermanos, porque el hombre irreverente a la ley de Dios se termina volviendo sodomita porque termina sumido en el miedo, lo cual nos dice que entre más irreverentes y desafiantes se vuelvan los hombres en contra de la ley de Dios, más terminarán sumidos en el miedo y más terminarán afeminados. Hermanos, cuando miramos la Iglesia Católica, nosotros vemos un ejemplo de esto. No hay iglesia más idolátrica que la Iglesia Católica. Y es una iglesia muy pero muy irreverente, porque por todo YouTube se le dice a estos curas que son idólatras y ninguno de ellos es capaz de decir, lo lamento, pero sí, es cierto. Los católicos somos idólatras. No, ninguno de ellos puede hacerlo. Es decir, que realmente son irreverentes. ¿Y qué le está ocurriendo a la mayoría de estos sacerdotes? Se están volviendo sodomitas, al punto de que están usando a los gobiernos para pasar leyes para que nadie pueda hablar en contra de la sodomía. Nadie pueda exponer que la sodomía viene de la iglesia, precisamente de la supuesta iglesia cristiana. Entonces ahora esto se ha vuelto en un tema en que ahora es un crimen que lo llaman delito de odio. Y tú no puedes exponer esto. Tú no puedes decir algo que inclusive el Papa Francisco ha reconocido, que la mayoría de sacerdotes son afeminados. ¿Por qué? Porque ahora resulta
que tú estás acosando, cuando esto es un problema espiritual. Y si nosotros no podemos ver el problema, tampoco podemos ver la solución, si no entendemos la raíz del problema, la cual es que los hombres son irreverentes a Dios. Y la palabra nos dice que estos hombres son en realidad hombres cobardes. Y uno piensa que el hombre cobarde es pacífico y es todo lo contrario. El hombre cobarde es violento. Es un hombre que usa la fuerza de manera excesiva sobre personas indefensas. Nosotros lo vemos constantemente, por ejemplo, en Sudamérica, cómo vienen estos bandidos que sabemos que vienen de parte muchas veces de los poderes del mundo, armados con fusiles AK-47 sobre una población totalmente indefensa y desarmada. ¿Por qué? Porque son cobardes. El hombre cobarde siempre va a usar un poder desmedido en contra de personas totalmente indefensas. ¿Y esto por qué? Porque son personas llenas de un miedo absurdo. No olvidemos el miedo que se dio hace poquito a los extraterrestres. ¡Ay no! Ahí vienen los habitantes de otro mundo a destruirnos a todos, y que en Estados Unidos saben que hay extraterrestres y una cantidad de tonterías, pero hay personas que tienen miedo a este tipo de situaciones. Por esto el Padre Eterno tiene que dejar muy claro esto en Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miremos cómo Dios pone en una misma bolsa a los cobardes e incrédulos con los homicidas, los hechiceros, los fornicarios, los idólatras y aún los mentirosos. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo no puede una persona sentir miedo? Y por supuesto el que tiene miedo es cobarde. ¿Qué de malo tiene eso? ¿Y cómo puede compararse un cobarde con un homicida? ¿Cómo puede ser eso? Entonces es algo que ahora ya tú entiendes más claramente. Porque este miedo que tienen las masas, que es una cobardía, es un miedo distinto, es un miedo que las lleva a la maldad, inclusive a matar, es un miedo idolátrico. Por eso se habla de idólatras, y es un miedo que los lleva hasta matar. Porque como ya dijimos, donde esté tu miedo, ahí estará tu Dios. Entonces, el que no le tiene miedo a Dios, ese es miedoso con todo. Es cobarde y también es idólatra. Porque si le tuviera miedo a Dios, no podría tenerle miedo a nada de lo otro. Ni al cambio climático, ni al enemigo invisible, ni a los extraterrestres, ni a la bomba atómica. Ese es otro miedo, que es de continuo instigado en las personas. Van a tirar la bomba atómica. ¡Ay, qué miedo! Y, de nuevo, tal vez tiren una bomba que tal vez no sea atómica, pero que realmente haga un daño grande, que parezca que sea una bomba atómica. Porque los miedos se vuelven realidad, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Son personas cobardes que son personas peligrosas. Dios los pone a todos en una misma bolsa. Los cobardes son homicidas y también son idólatras y también son fornicarios. Es lo mismo todo, hermanos. Son personas que son desobedientes e irreverentes hacia Dios. Es decir, hermanos, que los impíos son muy valientes para irse en contra de Dios. Ellos son muy valientes para desobedecer la ley de Dios, pero luego son cobardes para todo lo demás. Es algo que no tiene sentido, porque a la final Dios es el león. Él es el que verdaderamente tiene poder para destruirlo todo. No tiene mucha lógica que tú seas valiente en contra de Dios. Imagínate eso, hermano. Mientras tanto, todo lo que te pase aquí en este mundo no tiene realmente poder para destruirte, hasta el punto de que si aún mueres, Dios es poderoso para resucitarte. Entonces, ¿cómo puedes tenerle miedo a la muerte, al enemigo invisible, a la bomba nuclear? Son gatitos, son pequeños gatitos que pelan los dientes, y tú les tienes un terrible miedo.
Mientras que a Dios tú piensas que lo puedes vencer, que puedes jugar con Él y que un día puedes obedecerle y al otro día no. La respuesta es que eres una persona que ha caído en la locura. Tienes todo al revés en tu mente. Y esto porque desde niño te lo enseñaron así. Te enseñaron a tenerle miedo al gatito que es el demonio, el coco. El coco viene a cogerte en la noche. El coco viene a castigarte porque hiciste algo malo. Y el coco es el demonio. Y entonces tú te acostumbras a tenerle miedo a este gatito que es el demonio. Pero no te enseñaron quién es el verdadero león que puede destruirte por completo. Y es Dios. Y es a Él a quien tienes que rendirle obediencia. A Él es el que tienes que obedecerlo. Miremos cómo tu mente ha sido colapsada desde niño aún por las mismas religiones cristianas, hermanos. Es impresionante. Y el otro punto muy claro es que las multitudes son irreverentes en contra de Dios porque Dios está escondido. Entonces, claro, es muy fácil, como ocurrió durante la Revolución Francesa, que un hombre dijo o gritó: Dios, si estás ahí, que caiga un rayo y me parta. Y finalmente, como eso nunca va a pasar, entonces ahora entiendo que Dios no existe. Eso es muy fácil cuando Dios está escondido. Pero ¿qué pasaría si Dios estuviera ahí? Esa persona moriría en el instante y todas las otras personas entonces tendrían que apercibirse. Y entonces ya no serían tan valientes. Y ahí entonces tendrían que tenerle miedo a Dios. Pero ese miedo sería un miedo hipócrita. Es algo que Dios no quiere. Dios quiere que tú le rindas culto y temor honestamente y voluntariamente. Dios se aparta de este asunto en el que caen las religiones paganas, que infunden un miedo y un terror en la población para obligarlas a obedecer. Entonces te dicen: mira, hay un enemigo invisible volando por los aires y tienes que rendirle culto a este nuevo Dios. De lo contrario te vamos a multar. Te vamos a poner una multa y entonces vas a ver si le vas a rendir culto o no. Esa no es la manera como Dios opera. Dios esconde para que todos podamos tomar una decisión consciente. O queremos libre y voluntariamente tenerle temor a Dios, o queremos estar sumidos en una esclavitud horrenda, en donde estaremos siempre sometidos al miedo, hasta que finalmente muramos para siempre. Sin embargo, hermanos, miremos esto. ¿Qué pasará cuando Jesús venga en su segunda venida y lo puedan ver? ¿Qué pasará? Ya sabemos que estos hombres que se muestran muy valientes en contra de la ley de Dios, ya sabemos qué es lo que van a hacer. Leamos en Apocalipsis 6, versículo 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los príncipes y los ricos, y los capitanes y los fuertes, y todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las piedras de los montes, y decían a los montes y a las piedras: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y quién podrá estar delante de él. Ya no son tan valientes, ¿verdad? Ya no son tan irreverentes, ya no son como que, ya no, yo voy a guardar el día domingo como día de reposo, porque eso fue lo que dijo el Papa de Roma y esto es lo que yo voy a hacer. Ya no va a ser así. Ahora va a ser: corran todos, escondámonos, porque viene el Cordero. ¿Y quién podrá estar delante de él? Ahora ya la cosa cambia. Entonces, ese miedo hipócrita es el que Dios no quiere. Y entonces Dios los va a destruir. Miremos eso, hermanos, entendamos. Por otro lado, miremos el caso del rey Saúl, quien era un hombre de batalla. Parecía ser un hombre muy valiente, un rey guerrero. Tal vez un hombre de mucha valentía y coraje, pero que de repente no quiso tenerle temor a Dios. Y resulta que con todo y eso Dios fue quien lo hizo rey de Israel, siendo además Saúl de la tribu de Benjamín, de la tribu más pequeña de Israel. Y sin embargo el corazón de Saúl se llenó de mucha soberbia y empezó a desobedecer la voz de Jehová, es decir,
no le tenía temor a Jehová. Leamos en 1 Samuel capítulo 15 versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué pasó con Saúl? De repente dijo, bueno, aquí va a pasar lo que yo quiera que pase, yo no le voy a obedecer a Dios. Y miremos esto. Entonces, a raíz de eso, Saúl, que era un hombre de guerra, empezó a recibir esa maldición de Deuteronomio capítulo 28. Y entonces empezó a tenerle miedo a cosas ridículas. Y miremos entonces cómo inclusive Saúl es consciente de su irreverencia hacia Dios. Él lo sabe. Leamos en 1 Samuel capítulo 15 versículo 24. Entonces Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Hermanos, Saúl dejó de tenerle miedo a Jehová para tenerle miedo al pueblo. Plop. Saúl dejó de tenerle miedo al león, para tenerle miedo al gatito. ¡Qué locura, hermanos! ¿Y te suena esto? Cuando hoy en día el que manda es el pueblo, la democracia, ¿no? El pueblo es la voz de Dios. Nuestros gobernantes no le tienen miedo a Dios. Pasan leyes en donde las personas están totalmente habilitadas para violar la ley de Dios. Y luego declaran que la voz del pueblo es la voz de Dios. Se repite esto al pie de la letra en nuestros días, hermanos. Y la mayoría de personas reposa en domingo. ¿Acaso será que muy pronto se pasará una ley donde todas las personas estarán obligadas a reposar en domingo, porque la mayoría del pueblo reposa en domingo, pero Dios dice que el día de reposo es en sábado? ¿A quién le van a obedecer nuestros gobernantes? Va a repetirse lo mismo que hizo Saúl. Le tuvo temor al pueblo, porque el pueblo va a revolucionarse. Y el pueblo va a llegar aquí al palacio de gobierno y me van a quitar de este gobierno. ¡Ay, qué miedo! Miedo y miedo, hermanos. Y entonces eso desembocó en que Saúl se convirtiera en un hombre miedoso. Y ahora, a pesar de que era un hombre de guerra, le tenía miedo a los espíritus. ¡Ay, no! ¡Qué miedo el espíritu! ¡Me acosa! Es algo casi que afeminado, hermanos. Leamos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es algo de locos. ¿En qué momento este hombre valiente, hombre de batalla, termina teniéndole miedo a los espantos, al demonio, al coco? El coco me está acosando. En parte alguien dirá, pero Ecusatón, pero es que el demonio sí lo estaba acosando. Pero el tema es ese, hermanos. ¿En qué momento ese demonio logra obtener ese poder? Es en el momento en el que Saúl le rinde culto a ese demonio con su miedo. Si Saúl no tuviera temor del demonio y tuviera más bien temor de Dios, entonces no habría culto hacia ese demonio. En el momento en que Saúl es irreverente hacia Dios, empieza a idolatrar a ese demonio. Y esta idolatría no es como con Dios cuando lo adoramos, que Él es bueno con nosotros, sino que con el demonio es lo contrario. El demonio será malo contigo, sin embargo tú lo idolatras porque le temes al demonio. Es algo de locos. En realidad, si tú te pones a pensar, tú dices, pero esto es loco, Ecusatón. Y así es. Entonces, ¿por qué no le tienes temor a Dios? Eso es más loco aún. Entonces, hermanos, miremos lo que ocurre con este mundo. Porque la mayoría de personas son irreverentes a Dios, pero le tienen mucho temor a los demonios. Y hay todo tipo de películas en los cines. Oh no, vamos a ver una película de terror. Y ¡ay, qué miedo! Salió el demonio. ¡Qué susto! ¡Qué miedo! Es algo de locos, hermanos. Es algo que está demasiado mal.
Y sin embargo, millones de personas ven estas películas de terror. Es que es la expresión más clara de lo que yo les estoy explicando. Un demonio no tiene por qué asustarte en lo absoluto. Y si te asusta, es porque eres irreverente a Dios. No hay vuelta de hoja a eso, hermanos. Entonces, hermanos, todo en este mundo está al revés. Y esto me recuerda a aquellos exorcistas que no le tenían miedo a Dios y quisieron expulsar a un demonio de una persona. Miremos qué fue lo que pasó. Leamos en Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, un judío, un jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Eran judíos que eran de los fariseos, que tenían el poder político y religioso también, y andaban exorcizando y ahora querían usar el nombre de Jesús. Miremos esto. Pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Plop, hermanos. Entonces, tú piensas que vas a tomar el nombre de Jesús mientras tú eres irreverente a Dios. No se puede, no se puede. No se puede. Y tú tampoco puedes vencer a los demonios cuando tú le tienes miedo al demonio, porque no le tienes miedo a Dios. Es un asunto clave. Tienes que grabártelo en la cabeza, porque si no, andas por ahí como una persona del común que no entiende por qué ocurren estas cosas. No son asuntos psicológicos ni psiquiátricos, son asuntos espirituales. Es un asunto claro. Cuando tú eres irreverente a Dios, tu temor es para los demonios, para los poderes del mundo, para lo que sea una tontería, pero que se puede hacer realidad en tu vida y que también puede lograr hasta matarte. Pero es un círculo vicioso del que no podrás salir porque le estás rindiendo culto a estas cosas a través de tu miedo. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el miedo a la hambruna? Miremos cómo muchas personas, cuando son confrontadas con la realidad de que pronto no van a poder comprar ni vender, porque el anticristo va a pasar esa ley en donde aquel que no le obedezca no podrá comprar ni vender. Y muchas personas dicen: oh no, Ecusatón, pero ¿y cómo nos vamos a alimentar? ¿Cómo haremos para sobrevivir sin dinero? Me parece que tal vez Dios tendrá que entender. Y ese es un miedo a la hambruna. Un miedo que se impone sobre Dios. Y entonces es idolatría. Y la hambruna se convierte en tu Dios. Y ese Dios toma poder sobre ti y empieza a controlarte a través de la hambruna. Y por eso tú puedes tener la plena seguridad de que la hambruna se va a hacer real. Vamos entonces hacia una hambruna porque las personas tienen este miedo interno cuando piensan eso. ¿Cómo voy a hacer para obedecer a Dios si no voy a poder comprar ni vender, Ecusatón, porque no voy a poder comer? Entonces es exactamente cómo van a ser controladas, a través de la hambruna. Y si no, si tú le tienes miedo a la muerte, entonces viene una pena de muerte, porque le tienes miedo a la muerte, porque de esa forma serás controlado. A lo que le temes, eso es tu Dios. Le tienes miedo a la muerte, entonces viene un control sobre ti, a través de una pena de muerte. Y le tienes miedo a la hambruna, viene un control sobre ti a través de la hambruna. Hermanos, leamos cómo el profeta Elías fue a donde una viuda, es decir, no tenía ayuda de un hombre que sale a conseguir los alimentos, era una mujer sola en su casa con su hijo y eran tiempos de hambruna. ¿Será que esa mujer le tenía miedo a la hambruna?
Leamos en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 8 al 11. Vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Es una petición grande en tiempos de hambruna, y sobre todo a una mujer que está viuda, una mujer sola, no tenía marido que la ayudara, y para colmo también tenía un hijo que alimentar, pero ahora venía un hombre pidiéndole comida. ¿Qué pasa, hermanos? Leamos en el versículo 12. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. A la pobre viuda ya no le quedaba mucha comida, solo un puñado de harina para ella y para su hijo, pero ahora había un tercer comensal que quería también alimentarse. Nosotros ya hemos aprendido: aquel que es temeroso de Dios no le teme a las cosas de este mundo. Miremos entonces lo que le dice Elías en el versículo 13 al 14. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Wow, hermanos! Pongamos mucha atención. La palabra es esta para ti hoy: no tengas temor de lo que está por sobrevenir a la tierra. No seas como los moradores de la tierra, los cuales desfallecen de miedo. Greta Thunberg está muerta de miedo. Es lo que estamos estudiando. Es que tu temor es para Dios. Tu temor no es para la hambruna, ni para la muerte, ni para el cometa o el asteroide que va a caer en la Tierra, ni para la delincuencia. Tu temor es para Dios, y es una prueba además, hermanos. Es que estamos siendo probados en esto. Éntratelo en la cabeza. Es que estamos siendo probados precisamente en el asunto en el cual a qué tú le vas a tener temor, porque a aquello a lo que le temas es a lo que le estás rindiendo culto. Entonces, claro, ¿qué pensará una mujer viuda, una mujer sola? Pero ella no tuvo temor a la hambruna, pero sí le tuvo temor a Dios. Y por tanto, como sabemos ya, el temor a Dios es mucho mejor porque viene con una bendición. El temor que ella le tuvo a Dios fue: ok, te voy a dar también alimento a ti, y voy a tener fe en que no escaseará el alimento. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero, ¿qué hubiera pasado si ella le hubiera tenido miedo a la hambruna, hermanos? Y el profeta Elías se hubiera ido y ella hubiera entrado en hambruna, porque ella misma estaba declarando que ya no tenía más alimento. Entonces miremos esto, hermanos. Es que está claro, expuesto a nosotros de una manera muy sencilla para entender toda la forma en que el ser humano vive, que a lo que podemos llamar psiquis o problemas mentales, nosotros tenemos que entenderlo como problemas espirituales para separarlo un poco de estas locuras o carreras psicológicas o psiquiátricas que se ha inventado el hombre con el único objetivo de inyectarle al ser humano drogas farmacéuticas que ustedes ya saben, de lo que no se puede hablar mucho. Es todo un terrible negocio horripilante. Por eso el miedo hacia Dios es 1000 veces mejor. Es un miedo que te libera. Ok, no hay problema,
Te voy a dar el alimento porque sé que no viene hambruna y estaré tranquilo. Es algo bello, hermanos. Pero ¿qué hubiera sido de esa mujer? Pensando, no, un momento, es lo último que me queda. Yo no te puedo dar esto, Elías. Yo tengo que dejar así sea alimento para un día o dos. La mujer tal vez hubiera comido un día o dos más, pero luego se hubiera quedado sin pan, hubiera muerto para siempre. Hermanos, no nos dejemos engañar por los poderes del mundo que vienen a instigar su terror y temor en nosotros, hermanos. Entendamos el juego en el que estamos, por llamarlo así, porque es una prueba más bien. Estamos en una prueba, hermanos. Leamos en Lucas capítulo 21, versículo 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror, hermanos. Terror, pánico, miedo y grandes señales del cielo. Así es lo que viene. ¿Y por qué? Porque le tienen miedo al miedo. Entonces viene terror. Y los impíos desde ya lo están sintiendo. De locos, que ahora viene el cambio climático. Y todos vamos a morir. Entonces no pueden pensar claramente. Y empiezan a hacer locuras tan impresionantes. Miremos este ejemplo de algo tan loco, hermanos. Es que esto es ya desquiciado. Recordemos cómo este cambio climático se nos exponía a nosotros como un problema de las fábricas. Siempre se nos mostraban esas fumarolas botando toxinas y humos a los cielos. Y la persona podría decir que tal vez fuera cierto. Estas fábricas estaban expulsando todo tipo de contaminantes y metales pesados que estaban destruyendo o contaminando la naturaleza. Y eso de repente cambió, hermanos. Ahora, ¿quién es el que está contaminando? Hermanos, es la agricultura y la ganadería. Son las vacas las que están contaminando. Las vacas están eructando, las vacas están teniendo emisiones y las vacas están contaminando, hermanos. Miremos hasta dónde va llegando el ser humano. Es decir, hermanos, que el que está contaminando ya no son las fábricas siguen funcionando, pero ahora es el campo, hermanos, las vacas. Es de locos. Y esto se da por un pánico que tienen, porque el pánico no deja pensar a la persona claramente. Es una maldición terrible por no guardar la ley de Dios. Y este temor se desata de muchas maneras. Las personas no pueden dormir, tienen terrores en la noche, algo los acosa cuando duermen, a toda hora tienen miedo, porque están siendo atormentadas, porque su conciencia los acusa, porque no guardan la ley de Dios, porque están haciendo obras malas. Sus obras son malas. Es decir, no es netamente un tema de adorar a Dios, sino que es un tema de que lo que haces está mal. Y Dios representa todo lo bueno. Cuando tú adoras a Dios es porque tú realmente haces cosas buenas. En ese momento tienes temor de Dios, no porque estés asustado de Dios, sino porque lo obedeces. El temor de Dios entonces te libera, mientras que el temor del mundo te esclaviza terriblemente. Leamos lo que les viene a todos los que son irreverentes a Dios en Salmos capítulo 73, versículo 19. Cómo han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. El miedo consume a la persona, la va secando, la enloquece. A nosotros nos parece que los impíos andan felices, ricos y gordos, hasta que se sinceran. Mira, te cuento lo que me está pasando. ¡Ay, qué dolor! Ya. No puedo dormir. Tengo que tomar pastillas para poder conciliar el sueño. La ansiedad me tiene desesperado. Y lo peor de todo es que esos miedos se van a convertir en realidad. Eso que está rondando por su mente, eso va a pasar. Esa es la más grande desgracia. Es que aquello a lo que le temen se va a convertir en realidad. Y no dudemos que vienen desastres, terremotos y viene calor. No lo dudemos, hermanos. Dice la Organización Mundial para Shiva que viene otra vez otro enemigo invisible ahora más poderoso que el primero.
¿Acaso podemos dudar que esto va a pasar y va a repetirse? Porque claro que se va a repetir, hermanos, porque es un juego del miedo. Son los juegos del miedo, hermanos. Y esto es precisamente una prueba. Un día una mujer muy rica me dijo que su mayor miedo era ser pobre. ¿Y qué es lo que será que va a pasar con ella, hermanos, cuando la ONU está diciendo que en el 2030 serás feliz y no tendrás nada? Plop. Y uno ve a esta mujer que es muy rica y por supuesto lleva muchos años de su vida muy rica. Pero qué duro es ser pobre en la vejez, cuando la persona ha puesto a las riquezas como su Dios y ese Dios de repente falla, hermanos. Realmente eso es muy duro. Entonces alguien me decía, Ecusatón, mira, Job fue un hombre justo y perfecto. Pero ¿qué dice el mismo Job? En Job capítulo 3 versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Es tremendo, hermanos. Por eso es que tienes que tenerle temor a Dios con todas tus fuerzas. Y eso es una gran bendición. No es para ti algo malo, porque eres liberado de los terribles eventos que van a ocurrir y sobre todo del miedo y de la expectación de esos eventos cuando vengan hacia ti, como la hambruna, el terremoto, la enfermedad, las guerras, los mensajes que te llegan a tu celular. Alerta. El otro día empezó a temblar y los temblores se hacen cada vez más frecuentes y muchas personas estaban muy asustadas. Leamos en Éxodo capítulo 20 versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Este es el meollo del asunto. Todo lo que está por venir a este mundo, que serán cosas que ningún ojo vio, ni volverá a ver jamás, es para que tú pongas tu temor solamente en Dios. No se te ocurra tenerle miedo al terremoto, al fuego, a la inundación, al hombre, a la delincuencia, a todo poder global que quiera hacer cosas que son en contra de la ley. Témele a Dios. Esto, por supuesto, no quiere decir que no te vas a preparar, porque ya eso es ser flojo. Es un tema distinto totalmente. Cuando le predicamos a alguien sobre los eventos del fin, el tema, claro que puedes prepararte, eso no quiere decir que tengas miedo. Hay que apercibirse, hay que ponerse manos a la obra, sobre todo cuando tú sabes que la mayoría de la población tiene ciertos miedos y esos miedos se van a volver realidad. Es decir, que la población tiene miedo a la hambruna y ese miedo se va a convertir en realidad, entonces tú tienes que prepararte. No quiere decir que le tienes miedo a la hambruna, es algo que no tiene relación, ¿ok? Prepararse es una cosa y tenerle miedo a algo es otra. Y luego también podemos entender cuando le predicamos a alguien sobre los eventos finales y sobre la segunda venida de Jesús, esa persona rechaza el mensaje inmediatamente. ¿Por qué? Porque la sobrecoge un temor. Esa persona tiene miedo a los eventos del fin. Tiene miedo a lo que ella sabe muy bien que va a ocurrir cuando Jesús venga en su segunda venida. Ese miedo y ese pánico no la dejan aprender la verdad. Y es porque su conciencia la acusa fuertemente. Y sobre todo porque esa persona no quiere rendirle culto a Dios con su temor y su reverencia. Y finalmente eso la ahuyenta de la palabra de Dios. Es el problema que se da. Por eso tenemos que orar antes de enviarle el mensaje a alguien, para ver si ese miedo y ese terror se va de esa persona y su mente se aclara y pueda entender lo que debe hacer para percibirse, para salvarse de lo que está por ocurrir en el mundo. Miremos, hermanos, que nosotros estamos viendo cómo el mundo está convirtiéndose en una masa global de fanáticos religiosos que empiezan a pasar leyes, inclusive leyes que van muy acorde con sus miedos. Y esto también ocurrió durante los tiempos del profeta Nehemías.
Él estaba construyendo los muros de la ciudad en tiempos angustiosos. Leamos en Nehemías capítulo 6, versículos 5 al 6. Entonces Sanbalat me envió a su esclavo para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre los gentiles, y Gesem lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Entonces empiezan los chismes, empiezan las calumnias, y es para instigar miedo. Mira, tú vienes a rebelarte, tú eres un delincuente. Es algo que también nos va a ocurrir a nosotros. Viene el chisme de que estamos en contra de los gobiernos, en contra de la ciencia. Y entonces, ¿qué le respondió el profeta Nehemías? El versículo 8 al 10. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos infundían miedo, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será hecha. Esfuerza pues mis manos, oh Dios. Entonces, este es el poder en las manos del demonio. Infundirte miedo. Grábatelo, hermanos. Infundirte miedo. Esa es la herramienta poderosa en las manos del demonio. ¿Ok? Leamos lo que dice el profeta en el versículo 10. Vine luego en secreto a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: juntémonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Viene el miedo, viene el coco, vienen a matarte, viene la hambruna, viene el virus invisible. Miremos, hermanos, estos agentes del demonio instigando miedo sobre el profeta Nehemías, y supuestamente venían a ayudarlo. Vengo a ayudarte para que te escondas en el templo. Enciérrate en el templo porque vienen a matarte, Nehemías. Escóndete en el templo. Era una trampa terrible, hermanos. Miremos que el profeta Nehemías le temía a Dios y no al hombre, por lo cual entendió que estas personas no venían de parte de Dios. Leamos del versículo 11 al 13. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién hay como yo que entre al templo y viva? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían alquilado por salario, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecare, y les sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Miremos la trampa, hermanos, a través del miedo. Nehemías, vas a morir. Ven y enciérrate en el templo, lo cual era una violación a la ley de Dios. Era una irreverencia. El profeta Nehemías decía: ¿cómo voy a hacer yo esa irreverencia en el templo? No puede ser. Hermanos, miremos esto. El profeta Nehemías establece un paralelo. ¿Cómo está eso que tengo una amenaza de muerte en la calle, pero si entro al templo estaría siendo irreverente a Dios? ¿Y qué significa eso para mí? Significa la muerte eterna, ¿verdad? En este caso, entonces, ¿qué escogió el profeta Nehemías? Un momento, un hombre como yo no puede entrar al templo de manera irreverente, porque Nehemías conocía la ley. Él sabía que no se podía entrar así nomás cualquier día al templo. Entonces él entendió que estos hombres no venían de parte de Dios, porque ellos eran irreverentes a Dios. Miremos esto, hermanos. ¿Cuál es el poder que esos hombres pueden tener sobre el profeta Nehemías si esos hombres son irreverentes a Dios y el profeta Nehemías es reverente a Dios? Y sobre todo, hermanos, ¿cómo podía el profeta Nehemías creerle a lo que esos hombres decían, cuando esos hombres eran irreverentes a Dios? Entonces la decisión que el profeta Nehemías toma es la correcta. Él le temía más a Dios que al hombre, y entendió que estas personas, Tobías y Sanbalat, habían alquilado a este hombre para hacerle tener miedo a Nehemías del hombre.
para hacerle tener miedo de la muerte. Y luego eso era un pecado. Y finalmente eso lo esclavizaría. Entonces el nombre de Nehemías quedaría infamado. La calumnia entonces se haría realidad. Era una trampa terrible. Miremos, la astucia del demonio es de locos, hermanos. Pero es una astucia que puede ser derrumbada cuando nosotros le tenemos miedo a Dios. Y cuando nosotros ajustamos nuestros sentidos al escuchar personas que son irreverentes a Dios y vienen a decirnos algo. Mira, haz esto, haz aquello. Pero ¿qué puedes decirme tú a mí si tú eres irreverente a Dios? ¿Qué consejo puedes darme tú? Ninguno. ¿Qué consejo pueden darnos ciertos poderes globales, ciertos hombres de ciencia? ¿Qué consejo nos pueden dar si son irreverentes a Dios? Ninguno, hermanos. ¿Acaso ellos vienen a salvar nuestra vida? No. No vienen a salvar nuestra vida, vienen a infundirnos miedo. Oh, haz esto, haz aquello, porque esta noche vas a morir. Si vas por la calle, por ahí expuesto, el enemigo invisible te va a agarrar. Miedo. Hermanos, tengamos discernimiento entonces a lo que verdaderamente ocurre. Y es que cuando tú tienes temor de Dios, todas estas cosas las puedes ver claramente. Por eso el profeta Nehemías astutamente se da cuenta de todo este plan. Y se da cuenta que ese miedo que le están infundiendo era para esclavizarlo, para reducirlo a nada, a un hombre criminal que terminaría siendo infamado por haber contaminado el templo al entrar en un día en el que no debió haber entrado. Eso para salvar su vida, pero a la final terminaría destruyendo el nombre que él tenía y que era una persona muy respetada en el pueblo. Entonces Sanballat y Tobías hubieran logrado su objetivo porque la obra de restauración se hubiera detenido inmediatamente, porque el líder de la obra habría colapsado. Hermanos, tenemos que orar, por supuesto, hermanos, por todos, para que nuestra obra permanezca y continúe. Y esta obra podrá permanecer y continuar si le tenemos miedo a Dios y no a las cosas del mundo, hermanos. Porque donde empecemos a tenerle miedo a los demonios y a esto y al gatito y al coco y al enemigo invisible y al río y al viento, al huracán, entonces, hermanos, no podrá esa persona terminar la obra. Ahora la obra va a ser terminada. Esto lo sabemos porque se nos revela que 144,000 estarán en el cielo. Es decir, que la pregunta se reduce a si tú estarás en el cielo. Esa es la pregunta. Porque si tú eres temeroso de las cosas de este mundo, otro va a ocupar tu lugar. Entendamos esto, hermanos. Por eso obedezcamos a nuestro Padre Eterno en todos sus mandamientos y estatutos de la ley de Dios, como debe ser. Porque Él es el león de Judá. No andes entregándole tu temor a los gatitos. Por favor, hasta pronto, hermanos.